Hay varios hermanos en esta mañana que nos visitan y a todos los que nos visitan, a todos los que están por primera, por segunda vez, queremos desearles que Dios les bendiga. Nos da gusto que estén con nosotros y esperemos que ustedes también se sientan a gusto aquí. Bien, hemos estado estudiando el libro del profeta Malaquías en estos domingos, hermanos, y algo que hemos estado viendo es que cuando el profeta Malaquías escribe este libro, la situación de Israel pues no era nada buena ante los ojos de Dios. Fíjese, es el último de los profetas que tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Y la situación, la condición de Israel respecto a Dios era mala. Y hemos estado estudiando precisamente cada una de esas cosas que ellos no estaban haciendo bien. Empezamos por el culto. El culto que ellos estaban haciendo a Dios era un culto defectuoso, era un culto que no agradaba, que no glorificaba, que no honraba el nombre de Dios. Y Dios, sintiéndose ofendido por esa situación y triste, también pues tiene que ubicarlos, porque ellos estaban pensando en todo lo que encontramos en el libro del profeta Malaquías. Por lo que Dios les llama la atención, hermanos, ellos sentían que estaban bien. El pueblo no sentía que estuviera haciendo mal, ellos pensaban que estaban en lo correcto. Por eso confrontan al Señor con sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la primera clase estábamos viendo las preguntas que el Señor hacía, o las declaraciones que el Señor hacía, y ellos contestaban con preguntas tremendas, ¿no? ¿En qué te hemos deshonrado?, decían él. ¿En qué te hemos deshonrado? Y una serie de cosas así, porque ellos sentían que estaban bien, que estaban haciendo las cosas bien, pero a los ojos de Dios no estaban haciendo las cosas bien. Y eso es peligroso, hermanos, porque a lo mejor estamos pensando nosotros que estamos llevando un cristianismo correcto, un cristianismo a nuestros ojos lo estamos llevando bien. Pero no es tan importante lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios piensa de nosotros, en cómo nos estamos conduciendo, en cómo nos estamos comportando. No hay cristianismo a nuestra manera, sino que el cristianismo que tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y ellos, insisto, ellos pensaban que estaban caminando bien, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero a los ojos de Dios no estaban bien. Y mire, en este capítulo 3 hay varios asuntos, no los podríamos ver todos porque nos llevaría mucho tiempo un solo asunto. Vamos a tratar de ver los más importantes. Y solamente quiero mencionar que en la primera parte de este capítulo 3 está hablando acerca de la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera ya sucedió cuando Él nació en Belén de Palestina. Y nosotros, la iglesia, ahora estamos en espera de lo que es su segunda venida. Pero en los primeros versículos Él se ocupa de hablar de la primera y de la segunda venida. Y también habla acerca de su propósito, de limpiar a su iglesia, así como se afina la plata, así como se afina el oro. Dice aquí, la intención de Dios es limpiar a cada uno de nosotros, para que cuando el Señor venga, nosotros nos podamos ir con Él. Y entonces, así como se quita
la contaminación de estos metales, Dios quiere hacerlo también con nosotros. Y en estos primeros versículos, por lo menos del 1 al 10, el Señor está diciendo que va a limpiar a la casa de Leví. ¿Quién era la casa de Leví? Los que estaban encargados del sacerdocio en el pueblo de Israel. Y aquí habla y dice, para que los sacrificios, el culto y todas esas cosas vuelvan a ser como antes. Puedan ser sacrificios correctos, sacrificios aceptables, y todo con un propósito, que la gloria de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Vamos al versículo 6, y en el 6 hace una declaración importante. ¿Cómo dice el versículo 6, hermanos? Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio, dice el Señor, y por esa razón, porque yo soy inmutable, es que ustedes no han sido consumidos. El Salmo 103 me encanta por lo que dice. En una parte del Salmo 103 dice que el Señor no contenderá con nosotros, ni para siempre guardará el enojo, sino que ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y así como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y así como se compadece Jehová, así como el hombre se compadece de su hijo, se compadece Jehová de los que le temen y los defiende. Y esto que es parte de los atributos de Dios, de la personalidad de Dios, es inmutable. Esto no cambia. Y puesto que su misericordia de Él es para siempre, les dice, a pesar de que ustedes se han portado mal y han hecho las cosas mal, a pesar de eso, no han sido consumidos. Ahora fíjense, dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la desobediencia en el pueblo de Israel había sido generacional. No era un problema de la generación a la cual se está dirigiendo Malaquías, sino que desde antes ese pueblo ya andaba mal. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y después hace una declaración hermosa, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué fue lo que dijeron ellos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Podemos repetir la pregunta de ellos? ¿En qué hemos de volvernos? El Señor les está diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ciertamente no han sido consumidos. No han sido consumidos, pero no les está yendo bien. Ustedes saben que no les está yendo bien. Y no les está yendo bien porque yo no estoy con ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ellos dijeron, ¿y en qué hemos de volvernos? Seguían sin entender. Seguían sin aceptar que no estaban caminando bien delante del Señor. Y el Señor entonces entra al primer asunto mediante el cual Él les quiere mostrar que no están caminando bien y que deben volverse a Él. Como dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué fue, hermanos?
en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Tanto el diezmo como la ofrenda, las ofrendas, son prácticas que nacieron con el mismo hombre, hermanos. Y que a lo mejor usted no lo ha pensado así o no lo ha entendido así. Pero los diezmos y las ofrendas, en el momento en que nacen, en que tienen su origen, ¿qué cree? No fue por mandato de Dios. Los diezmos y las ofrendas, si nos vamos a su origen, no fueron prácticas que se realizaran por mandato de Dios. Fueron prácticas espontáneas que nacieron en el corazón del hombre. Porque la primer referencia que nosotros tenemos acerca de esto es acerca de la ofrenda de Caín y Abel. Dios nunca le ordenó a Caín traer una ofrenda. Dios nunca le ordenó a Abel traer una ofrenda. Usted lee el Génesis y en los primeros capítulos, que es donde encontramos la primera ocasión en que se trae una ofrenda delante de Dios, no fue por mandato de Él, sino que nace en el corazón de ellos de una manera espontánea el hacerlo. No hay ningún registro en el Génesis que nos haga pensar o deducir que Dios se los haya ordenado. No lo vamos a encontrar. Sino que espontáneamente Caín piensa que es correcto de alguna manera expresar su gratitud a Dios. Caín se dedicaba a la agricultura, Abel se dedicaba a la ganadería. ¿Sí fue así o estoy confundiendo? Creo que sí fue así. Y entonces, sí es así. Entonces Caín, del fruto de la tierra, Dios lo había bendecido, Dios había permitido que esa semilla que él sembraba y trabajaba rindiera fruto y lo rindiera en abundancia. Y entonces él piensa que sería bueno expresar de alguna manera su gratitud a Dios, reconociendo que por Dios esa semilla rinde su fruto. Y trajo una ofrenda. Y entonces Abel, que se dedicaba a la crianza del ganado, de los animales, ve que la idea de su hermano es buena y es correcta. Y entonces siente en su corazón la necesidad también de venir con una ofrenda delante de Dios para agradecerle sus bendiciones, su respaldo, su apoyo en su empresa, en aquello a lo que él se dedicaba. Ahora, ¿por qué entonces, si fueron dos deseos espontáneos y que tenían un propósito, por qué una ofrenda, solamente de esas dos ofrendas, una sola fue aceptada? La de Caín no fue aceptada, la de Abel sí fue aceptada. Bueno, si usted se va hasta el Génesis, se va a dar cuenta que Caín trae una ofrenda y nos la menciona solamente así como una ofrenda. Una ofrenda ordinaria, vamos a decirlo así. Una ofrenda simplemente.
Pero cuando vemos la ofrenda de Abel, ahí estamos viendo dos cosas importantes. La primera es que dice que fue una ofrenda especial, porque de lo más gordo, de lo más bonito que tenía en su ganado, él se acercó a Dios con esa ofrenda. Esa es la primera razón por la que fue aceptada. Número 2, porque ya estaba establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces Abel se acerca a Dios con un animalito que tiene que ser sacrificado y hay derramamiento de sangre. Y entonces esa es la segunda razón por la cual es bien recibida la ofrenda de Abel. Primero, era una ofrenda escogida. Y segundo, Abel se acerca a Dios de una manera correcta. Hubo derramamiento de sangre y mediante ese derramamiento de sangre de aquel animalito, las fallas, las faltas, fue una forma de purificarse y de santificarse de Abel para poder acercarse a Dios. Pero es el primer registro que tenemos de una ofrenda. Antes, muchos siglos antes de que surgiera la ley de Moisés, de que surgiera la ley que habría de regir el culto y la sociedad en cuanto a política y en cuanto a gobierno, antes de que surgiera esa ley mosaica, muchos siglos antes se realizó esta primera ofrenda. Estamos hablando de una ofrenda. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes me han robado. Y el pueblo pregunta: ¿y en qué te hemos robado? Y él dijo: en dos cosas, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Es decir, que el diezmo y la ofrenda no son una misma cosa. Es decir, que el diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. El Señor las está diferenciando una de la otra. Y está diciendo: ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Y yo estoy tratando de demostrarles a ustedes que no fue por mandato divino cuando nace este asunto de la ofrenda, sino que de una manera espontánea nace en el corazón de ellos muchos siglos antes de que hubiera ley. La ofrenda. ¿Pero qué cree? Que sucede lo mismo con el diezmo. Mire, vamos a ver algunas citas y, por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Génesis 14 y vamos a leer los versículos del 17 al 23. ¿Cómo dice del 17 al 23? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. El 24 también: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Fíjese, ahora vemos el caso del diezmo, hermanos. También, usted puede leer en todos los primeros capítulos del Génesis, por lo menos del 1 al 14,
y no va a encontrar ningún antecedente de algún mandato de parte de Dios respecto al diezmo. No lo va a encontrar. Y aquí Melquisedec le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, Abraham sale tras el ejército enemigo, lo vence y lo despoja. Lo despoja de sus bienes materiales, pero también trae consigo parte del ejército como esclavos. Y entonces, hermanos, dice el versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame solamente las personas y toma para ti los bienes. Pero ¿qué respondió Abraham al rey de Sodoma? Dice: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. He alzado mi mano, es decir, no recibí mandato, sino que fui yo el que decidí, el que tomé esta decisión. Y no solamente lo decidí, sino que hice una promesa a Dios. Hice una promesa a Dios, hice un compromiso con Dios. Y el compromiso que hice con Dios es que de todo este botín, de toda esta ganancia, iba a dar a ti la parte que te corresponde. Entonces, no puedo tocar nada de eso porque yo, voluntariamente, yo hice un compromiso con Dios. Fíjese, encontramos aquí el nombre de Abraham escrito, y está escrito solamente como Abraham, no como Abraham. ¿Cuál es la diferencia? Que Abraham es antes del pacto con Dios, y Abraham es después que él entra en el pacto con Dios. Pues aún antes del pacto, él hizo ese compromiso con Dios. Había un compromiso con Dios y no estaba dispuesto a tomar algo que no era suyo. Es admirable, anoté yo aquí en mi apunte, es admirable el celo del patriarca por esta práctica, aun cuando todavía no había ley. Pero así de admirable fue también la forma en la que Dios lo bendijo. Porque esta promesa que hizo Abraham a Dios y la cumplió, tuvo una respuesta de parte de Dios. A ver cómo dice Génesis 13, 2. ¿Cómo dice, hermanos? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y es una de las promesas que le está haciendo Dios a su pueblo a través del profeta Malaquías, ¿no? Pruébenme en esto. Si no, abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. En Abraham se cumplió. Cuando todavía el asunto del diezmo ni siquiera era un mandato, ni siquiera era una ordenanza, sino que fue algo espontáneo que nació en el corazón de Abraham. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en el asunto de que todavía no formaba parte de los mandamientos, ¿no? El diezmo y las ofrendas no formaban parte de la ley mosaica?
Porque hoy por hoy muchos nos escudamos en eso. ¿Es que el diezmo pertenece al tiempo de la ley? Pues fíjense que no. Porque antes de la ley estamos viendo que hubo personajes que estuvieron haciéndolo. Antes de que fuera una ley, antes de que fuera un mandato, antes de que fuera un mandamiento, ya se estaba practicando. Ahora, Abraham lo hizo. Es el primero que encontramos que lo hizo. Pero el segundo que lo practicó, ¿quién creen que fue? Su nieto. Su nieto aprendió del abuelo. El nieto vio el secreto para que al abuelo le haya ido bien en la vida y él heredó ese secreto, vamos a decirlo así, y lo puso en práctica también. Mire, vamos a ver lo que dice la Escritura en Génesis 28. Génesis 28, versículos 16 al 22. 28, 16 al 22. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Hizo Jacob qué cosa? Compromiso con Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todavía no era un mandato el asunto del diezmo, todavía no existía la ley. Pero él vio, seguramente tuvo el testimonio, recibió el testimonio de su abuelo Abraham. Él pudo darse cuenta, pudo tener ese discernimiento y decir: al abuelo le fue bien porque hizo esto con Dios. Entonces, ahora, en este viaje que yo voy a emprender, y hizo un compromiso con el Señor también él. Y dijo: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿cumplió Jacob su promesa? Sí la cumplió. Jacob cumplió su promesa y Dios hizo su parte. Génesis 30, versículos 40 al 43. Dice: y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob.
y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. A otro que le dio resultado el asunto de diezmar. Pero insisto, antes de que fuera una ley, antes de que fuera un mandato, ellos lo hicieron espontáneamente y lo hicieron. ¿Cuál habrá sido la motivación que ellos tuvieron para hacerlo, hermanos? A ver, la primera vez que se diezmó y que lo hizo Abraham, ¿ustedes creen que lo hizo Abraham pensando en recibir algo de parte de Dios a cambio de? No. Simplemente él lo hizo. Había gratitud en su corazón. Todavía no existía Malaquías como para que hubiera dicho, Abraham, no lo voy a hacer para que se me abran las ventanas de los cielos y Dios me bendiga, no. La motivación era la gratitud hacia Dios. La motivación era el amor hacia Dios. Eso fue lo que le motivó. Lo hizo y le dio resultado. Jacob lo ve en su abuelo, lo hereda, lo practica y también le da resultado. Entonces, las motivaciones de Abraham, que fue el precursor de esta práctica, vamos a decirlo así, las motivaciones de Abraham deben ser las nuestras, hermanos. ¿Qué debe motivarnos a ofrendar, a diezmar? La gratitud a Dios. ¿Qué debe motivarnos a ofrendar y a diezmar? El amor a Dios. ¿Qué debe motivarnos a ofrendar y a diezmar? El amor a su obra. Esas deben ser nuestras motivaciones. Si esas son nuestras motivaciones y con ese motivo nosotros lo hacemos, de darle honra y gloria a Dios y expresarle nuestra gratitud, Él no va a cerrar su mano. Tengamos la seguridad de que Él va a abrir su mano y nos va a bendecir. Muy bien, pues entonces Abraham, Jacob, lo hicieron antes de todo esto, antes de que fuera incluido en la ley mosaica como un mandamiento. Ya después, cuando ellos estuvieron en el desierto y que la ley fue escrita, entonces sí, ya se convirtió esa práctica en un mandamiento. A ver, vamos a Deuteronomio, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 22 al 29. Está largo, pero a ver, vamos a leerlo, yo creo que es bueno. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí menciona el primer propósito en relación al diezmo. Todo esto tenía que hacer el pueblo para aprender a temer a Jehová su Dios todos los días. Después dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares,
y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Bueno, aquí está otro propósito. Y el propósito era bendecir a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ejercían el sacerdocio en el pueblo de Israel. Ustedes saben, hermanos, que cuando conquistaron la tierra prometida, se repartió el territorio entre cada una de las tribus, excepto los levitas. Los levitas no tuvieron parte en esa heredad, y entonces por eso dice aquí: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, ellos se van a servir, ellos se van a beneficiar, ellos van a ser bendecidos a través de ese diezmo. Y bueno, la iglesia, o mejor dicho, la Fraternidad Pentecostés Independiente, FRAPI, que es el movimiento al cual nosotros pertenecemos, dentro de sus estatutos y dentro de nuestros reglamentos está este asunto del diezmo, porque es una práctica que como iglesia evangélica nosotros tenemos de practicar el diezmo, mediante el cual viven los pastores que trabajan para la obra del ministerio de tiempo completo. Así como los levitas, ¿no?, que no tenían heredad, un pastor que se dedica de tiempo completo al ministerio no tiene un sueldo fijo, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene seguro social, no tiene Infonavit, no tiene ninguna de esas prestaciones, sino solamente es bendecido y es sustentado a través del diezmo. Es bueno decirlo y manifestarlo y hablar claramente, no estamos ocultando nada, así es, y en eso se ocupa. No me estoy quejando, simplemente eso es lo que me autoriza la palabra de Dios a hacer, y yo no estoy pidiendo ni más ni menos. Muchas veces les he dicho, ahora que sucedió la operación de mi esposa, salió carísima, y la anterior operación de mi esposa, que también salió carísima, les dije, no les pido nada, hermanos, solamente cumplan con su responsabilidad, y lo demás es asunto mío, como tenga que hacerle, ¿no? Gracias a Dios hemos salido bien, pero fíjese, aquí en la ley está marcando para qué se habría de ocupar ese diezmo que el pueblo habría de reunir. Ahora, vamos a ver, dice en el versículo 22 de este pasaje que leímos, que debería darse indefectiblemente. ¿Qué significa la palabra indefectible? Sin defecto. Tenía que ser, como hermanos, sin defecto. Bueno, ¿y cómo puede venir un diezmo defectuoso? ¿Ustedes creen que haya diezmos defectuosos? Sí. Mire, le platico. Un día me llega un sobre de diezmo y bueno,
saco lo que venía adentro, era un billete, no recuerdo de cuánto, si era de 500 o de 200, pero era falso. Era falso. Desde que lo saqué del sobre, luego mi esposo y yo notamos, dijimos, ese billete se ve raro. Porque ahora han sofisticado tanto el asunto de la falsificación que cuesta trabajo, ¿no?, poderlos identificar. Pero ese no. Ese a legua se veía que era falso. Un diezmo defectuoso. Y en otra ocasión, eso sí yo nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Un sobre cerrado llegó, lo abro y adentro nada. Digo, bueno, fue un descuido, fue una broma. ¿Cómo debo interpretar esta acción, esto que me está sucediendo, no? ¿Cómo lo tengo que interpretar? A ver, ¿es una burla? ¿O de qué se trata? ¿Hay diezmos defectuosos? Sí. Por eso la ley estaba marcando que tenía que ser indefectible, sin defecto. Ahora, en otra ocasión no me sucedió a mí, le sucedió a otro pastor. Tenía este pastor en su congregación un doctor, que era un doctor importante en la ciudad en la que él radicaba, en el estado de Puebla. Un doctor muy importante. Y toma un sobre para el diezmo el doctor y le pone, hasta le puso una nota ahí, exactamente mi diezmo, exactamente mi diezmo. ¿Y sabe cuánto era de diezmo que él estaba depositando? No sabemos si de una semana, no sabemos si de un mes, un día. Pero ¿sabe cuánto venía en ese sobre? 60 centavos. Y el diezmo de un doctor. Por muy barata que sea una consulta, 6 pesos una consulta médica, bueno, pues igual y a lo mejor sí, ¿no? Pero un médico importante con su consultorio bien montado, particular, y no estaba diezmando lo que realmente era. Entonces, era un diezmo defectuoso. Y aquí está marcando la ley que tenía que ser indefectible, es decir, sin defecto. Y se daría sin excusa, sin pretexto. Leímos en el pasaje, bueno, si quieren vamos a leerlo otra vez, los versículos 24 al 26. Como dice, del 24 al 26, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, etcétera, 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 ¿no? Dice, si vives lejos, tú tienes que traer el diezmo al templo. Estoy hablando de aquellos días. Pero tú vives lejos. Imagínate traer tu diezmo, que en aquel tiempo era en especie. Venir arriando vacas y borregos desde Tamaulipas al Distrito Federal para traer tu diezmo, pues está difícil, ¿no? Venir cargando los guacales de manzanas y de peras y de tantas cosas desde Chiapas para traer tu diezmo al Distrito Federal, a la capital, pues tampoco, y menos en aquel tiempo, ¿no?
Entonces, mira, no te la compliques. Vendes el producto y lo que saques del producto, o sea, en lugar de traerlo en especie, lo traes en efectivo. Pero sin excusa ni pretexto, debes traerlo. Tenía que ser entonces sin excusa, sin pretexto. Ahora, hermanos, es bueno que se haga la diferenciación, ¿no? Que el Señor marca la diferencia entre ofrendas y diezmo porque son cosas diferentes. Y yo añadiría algo más. El diezmo no es igual que una ofrenda. El diezmo no es igual que una cooperación. Y el diezmo no es igual que un regalo. Cada cosa tiene su lugar. ¿Quién de ustedes trabaja lejos, le queda lejos su trabajo para ir a laborar? Hermano Gustavo, te queda lejos tu trabajo. Imagínate, ¿cómo te vas? Te vas en micro. Imagínate que tu jefe se da cuenta de eso, ¿no? Que tú te cuesta mucho trabajo llegar, a lo mejor hasta llegas tarde porque vives lejos. Y dice el jefe de Gustavo, no, vamos a beneficiar a este muchacho, muy bien hecho, y vamos a beneficiarlo. Y de repente un buen día te recibe y te dice, Gustavo, ven a mi oficina. ¿Qué crees, Gustavo? Hemos decidido regalarte un coche para que ya no llegues tarde al trabajo. Y le da las llaves. Está hablando de un regalo. Pero ¿qué va a suceder, Gustavo? Si al fin de semana no llega tu sobre. ¡Qué ole! Y a la siguiente semana no llega tu sobre, llega vacío. Y a la siguiente semana no llega tu sobre, llega vacío. Y tú vas y le reclamas y te va a decir, pues te regalamos un coche, ¿no? ¿Qué dirías, Andrés? Yo no se lo pedí, ¿no? Ahí está su carro, yo ni tomo gasolina, ni como llantas, ¿no? Ahí está su auto, yo no lo pedí, lo necesito sí, pero yo nunca lo pedí. Yo veré cómo me las arreglo para hacer mi actividad, mi trabajo, pero yo nunca lo pedí. Entonces, ¿usted me entiende lo que trato de decirle? Y en todo eso, a veces nosotros pensamos, estoy en lo correcto, estoy bien, estoy cumpliendo, estoy haciendo. No es por ahí. Otro pastor en una ocasión me dice, oiga hermano, yo no sé qué hacer. ¿Por qué, hermano? También él estaba trabajando de tiempo completo en su iglesia y dice, el hermano más pudiente que tengo en la congregación, ¿qué cree que hace, hermano? ¿Qué hace, hermano? Platíqueme, quéjese conmigo, a ver, confiésese conmigo, ¿no? Y me dice, él es fan, ¿sí es correcto decir fan? ¿Sí? Él es fan de Enlace. Sí sabe lo que es el Enlace, ¿no? Ese canal de televisión que salen programas cristianos. Dice, y entonces ahí el pastor de la iglesia, quién sabe de qué, en Estados Unidos, y el pastor de quién sabe qué cosa en Colombia y en Argentina y en diferentes, piden. Y el hermano a ellos les manda el diezmo, Yo soy su pastor, pero a ellos es a los que les manda el diezmo, yo estoy necesitando. Y él enviando el diezmo para otros países, para otros lados, me dijo, ¿usted cree que sea correcto? ¿Estará bien eso? Le digo, hermano, cuando usted va a comer al Vips, no paga en Sanborns, ¿verdad? Cuando usted come en el Tox, no va a pagar al Vips. No, bueno, yo no voy a esos restaurantes, dijo él. Bueno, si usted va al mercado de San Bartolo, no va a pagar al mercado del Molinito, ¿verdad? Usted paga donde come. Usted paga donde lo están atendiendo. Entonces,
con el asunto del diezmo es exactamente igual. Se da donde nos están alimentando, se da donde nos están atendiendo, se da donde tenemos un pastor. Y entonces yo pienso que había por ahí cosas así que hacía el pueblo de Israel. Y por eso el Señor les dice, es que ustedes me están robando. Y todavía ellos dijeron, ¿en qué te estamos robando? Estamos ofrendando, estamos diezmando. ¿En qué te estamos robando? Pues justamente en eso, ¿no? En que están manipulando ustedes esas cosas. Ya vimos el asunto de las ofrendas que llevaban bueyes ciegos, chivos mancos, defectuosos. Pues, en ese asunto ustedes están manipulando a su antojo esas prácticas y no las están haciendo tal cual está escrito y tal cual está mandado en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, les decía hace un momento que muchos hoy por hoy argumentan y dicen, es que era una práctica del Antiguo Testamento, es que eso pertenecía a la ley. Y ya vimos que antes de la ley ya se practicaba. Ahora, ¿qué respecto al Nuevo Testamento acerca de esta práctica? Pues mire, vamos a ver lo que nos dice Mateo 23. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, aunque la justicia y todo eso era más importante, lo está marcando así el Señor, que la práctica del diezmo, sin embargo, las dos cosas eran necesario hacerlas. Entonces, de alguna manera, Él lo está aprobando, ratificando. Ahora, vamos a 1 Corintios. Capítulo 9, versículos del 2 al 14, ¿cómo dice? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora usted me va a decir, pero ahí no está hablando del diezmo para nada. Pues no, pero sí está hablando de los derechos de los que trabajan en predicar la palabra de Dios y dice que tienen derecho. El otro asunto del que el Señor habla con el pueblo, lo encontramos en el versículo 13, lo vemos aunque sea así de rapidito. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. A ver, ¿podemos repetir esa declaración? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y se está refiriendo a todas las palabras que hemos venido viendo, hermanos, desde el capítulo 1. Y dice el Señor, han sido violentas contra mí. Y dijisteis, todavía vuelven ellos a protestar, ¿no? Y dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué hemos hablado contra ti? Pues es que ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué nos sirve servir a Dios si de todas maneras nos va requete mal? Y mira los borrachos mujeriegos de allá afuera del mundo, se portan bien mal y están mejor que nosotros. Y de veras será así, hermanos. Una vez alguien me dijo, es que ahora me va más mal que cuando estaba en el mundo. ¿Y sabe qué le contesté? Pues lárgate al mundo. Si ya te iba mejor, pues regrésate. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Oh, pues por fin, pues si allá te iba mejor, pues vete para allá. ¿Qué haces aquí? Y el Señor Jesucristo dijo que ninguno que dejara casa, padre, madre, hermanos, bienes por causa de Él, ninguno se quedaría sin recompensa, sino que en esta vida tendría el doble de esas cosas y en el cielo la vida eterna. ¿Ustedes creen que si nos fuera mal por servir al Señor, yo, hablando de mi persona, pero yo hablo de mí, hubiera aguantado 25 años trabajando en este lugar, hubiera corrido y mejor me dedico a otra cosa, ¿no? No nos va mal a aquellos que servimos a Dios. No nos va mal. El mejor patrón que podemos tener en esta tierra es Dios.
trabaja en la empresa de Dios. Sírvele a Dios con todo tu corazón y nota la diferencia entre los que sirven a Dios y no le sirven. Bueno, y entonces, ¿por qué el pueblo de Israel estaba diciendo esto? ¿Se entiende que le estaba yendo mal? Pues sí, pues cómo no le iba a ir mal si desde el capítulo 1 venimos viendo todas las cosas que estaban haciendo mal. Si estaban caminando todo chueco, ¿cómo no les iba a ir mal? Y justamente por eso el Señor les tiene que llamar la atención para enderezarlos, para que caminen bien, para que caminen correctamente. Y entonces sí, de la presencia de Dios, pues venga la bendición sobre cada uno de ellos. Y aunque así no fuera, hermanos, aunque materialmente no fuéramos bendecidos, que no es el propósito de Dios, pero pensemos, aunque así no fuera, ayer estábamos estudiando con los hermanos del seminario y estábamos hablando acerca del juicio del gran trono blanco, que es no para los creyentes, sino para los que no creyeron en el Señor. Y el final de ese juicio es el infierno, el lago de fuego más bien, un lugar de tormento, a donde va a ser lanzado también Satanás, y que dice la Escritura que será atormentado por los siglos de los siglos, día y noche. Y entonces uno de los alumnos me preguntó y dijo, yo tengo una pregunta, hermano. ¿Cuál es la pregunta? Me dijo, oiga, ¿y los que vayan al lago de fuego también van a ser atormentados o ahí se acabó todo para ellos? Porque pensó este alumno, bueno, si lo están mandando al lago de fuego se va a chicharrar y ahí se acabó. No, pues es que en eso consiste el castigo y el pago por el pecado. ¿Qué dijo aquel rico que llegó al Hades, hermanos? Y dijo, estoy en esta llama atormentado. ¿Y qué manifestaba? Una inmensa sed, que deseaba solamente que Lázaro mojara la punta de su dedo y fuera y le refrescara. Fíjese con qué se conformaba. Pues el día de hoy sigue siendo atormentado ahí donde se encuentra. Y le respondí al alumno, no, es que en eso consiste, esa es la paga del pecado. Y juntamente con Satanás serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Y no se va a acabar. Entonces, aunque aquí materialmente no recibiéramos nada, que no es así, sería muy injusto decir que Dios no nos bendice materialmente. Pero aunque así fuera, si del otro lado me va a ir bien y no voy a estar en un lugar de tormento, no, pues yo prefiero mejor el lugar de dicha y felicidad con el Señor. Entonces, vayamos a esta reflexión, hermanos, en cuanto a nuestras ofrendas, en cuanto a nuestros diezmos. ¿Estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Cuáles son los estorbos que tendríamos? ¿O cuál es el principal estorbo, por ejemplo, en el asunto de diezmar? Es que es para el pastor. Pues mientras sigas teniendo esa mentalidad de que es para el pastor, Dios nunca te va a bendecir. Tú no le diezmas al pastor, tú le diezmas a Dios. Y tienes que hacerlo no para agradar al pastor, sino para agradar a Dios. Cuando así lo haces, Dios te va a bendecir. Pero cuando veas, pues, es para el hombre, y yo ¿por qué tengo que enriquecer al hombre? Es lo que muchos piensan, ¿no? Es lo que muchos piensan, y es el principal obstáculo. Ahí ya están manifestando varias cosas malas. Hay egoísmo, hay envidia, hay necedad, y hay muchos factores que intervienen en ese asunto. Pero cuando lo hacemos con integridad para Dios, Dios bendice. Ya no lo vimos, porque mire, ya se nos fue el tiempo, pero aún los sacerdotes del Antiguo Testamento que recibían el diezmo, la ley los alcanzaba a ellos, y ellos tenían que dar el diezmo del diezmo. O sea,
ni ellos escapaban. Y usted lo sabe, en el caso mío, se los he dicho, cuando recibimos nosotros la autonomía de Betel y que ya no estuvimos bajo el gobierno de Getsemaní, yo ya no tenía ninguna responsabilidad con la iglesia Getsemaní ni con su gobierno. Pero cuando recibo la autonomía, yo hablo con el hermano Saúl, que es mi pastor, y le dije, hermano Saúl, administrativamente hay una separación, nosotros ya no vamos a depender de Getsemaní, y administrativamente no tengo yo ningún compromiso ya con la iglesia, ni con usted, ni usted conmigo. Administrativamente así es. Pero por decisión propia, por decisión personal, usted va a seguir siendo mi pastor, yo lo voy a seguir viendo y respetando como mi pastor, hasta que el Señor a alguno de los dos nos llame a su presencia. Y yo voy a seguir diezmando como lo he hecho hasta el día de hoy. Y pueden preguntarle, con toda libertad, pueden preguntarle si el pastor David diezma o no diezma. Él sabe, él bien sabe que periódicamente recibe mi sobre, porque también se lo enviamos con sobre, con nombre, y seguimos diezmando, aun cuando pude haberme librado, hablando humanamente, librado de esa responsabilidad. Pero no, Dios me ha bendecido. Ahora, le confieso una cosa, hermanos. A ver, levanten la mano aquí en la iglesia todos los que son bautizados. Levanten la mano, todos los que son bautizados. Todos los que yo bauticé y doctriné, levanten la mano. ¿Sí? Casi la mayoría. Le digo una cosa, ni siquiera la mitad de los que levantaron su mano está diezmando. Y entonces, ¿cómo se ve que usted haya? Bueno, pues es que yo no dependo de los hermanos, yo dependo de Dios. Y Dios es el que nos bendice. Entonces, si usted tiene en esa mentalidad de que no, pues es que así nunca la va a hacer. Quítese ese pensamiento, cúmplale a Dios y verá que Dios le va a cumplir a usted. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor y vamos a continuar con el orden de este servicio. Voy a invitar a nuestro hermano Armando para que él nos dirija en una oración a Dios.